Bien, jóvenes, estamos de regreso en esta última parte de la clase del socialismo. Vamos a ver lo que es las características del socialismo, ¿no? En las características del socialismo se dan unas acciones bastante marcadas, ¿no? Como es la propiedad pública, la planificación económica, la sociedad igualitaria, la falta de competencia en el mercado y el sistema socialista caracterizado por el Estado, ¿no? Dentro de la propiedad pública, ¿no? El socialismo viene a ser una característica central, ¿no? De una economía socialista, en que los medios de producción y distribución son controlados y regulados por el Estado, con el objetivo de mantener una sociedad justa, ¿no? Eh, a diferencia del capitalismo, donde la propiedad privada se reparte de manera desigual entre los ciudadanos. En la planificación económica, ¿qué propone o qué característica es del socialismo? En la planificación económica, la economía socialista y en particular de las actividades económicas, como son la producción, la distribución, el intercambio y el consumo, son planificadas y coordinadas por una autoridad central del Estado para producir solo lo que es necesario y evitar remanentes, ¿no? O sea, no está impulsada por la ley de la oferta y la demanda, como ocurre en el capitalismo, donde existe una sobreproducción innecesaria, ¿no? Y en la sociedad igualitaria, ¿no? Que es otra de las características del socialismo. Dice, en la sociedad igualitaria, en el sistema capitalista, en el sistema socialista, la riqueza es distribuida de manera igualitaria entre los ciudadanos para que no recaiga en manos de una minoría. De esta manera, el socialismo pretende desintegrar las clases sociales y equiparar el acceso a los bienes y servicios para toda la sociedad, ¿no? En cuanto a la falta de competencias en el mercado, en la falta de competencias en el mercado, en este mercado socialista no existe la competencia, dado que el Estado es el único emprendedor y quien controla los precios, ¿no? O sea, no existe la elección del consumidor, ¿no? Solo puede comprar lo que el Estado provee. Y este tipo de intervención pretende evitar la explotación laboral y el monopolio del mercado, ¿no? Y por último, el sistema socialista se caracteriza por el Estado. Sí, el sistema socialista se caracteriza por el Estado porque, porque administra los medios de producción de toda la sociedad, ¿no? De modo que son las empresas estatales o las cooperativas, ¿no? Con autogestión de la clase obrera, las que se ocupan de dar impulso a la economía, ¿no? Y el objetivo primordial del socialismo es construir una sociedad justa, con un reparto igualitario de la riqueza. Por eso necesita de que los medios de productivos sean administrados por una autoridad central y no por la propiedad privada, ¿no? Esto en cuanto a las características del socialismo. ¿Y cuáles son las causas del socialismo? ¿No? Las causas del socialismo, las principales causas que originaron la presión del sistema socialista fueron, ¿no? Primero, el maquinismo, ¿no? Que a la vez se esclavizó al obrero en el trabajo o por los obreros propietarios, ¿no? Sin un presente ni un mañana asegurados, ¿no? Eh, eh, esto, esto de las causas del socialismo, que fueron las primeras ideas socialistas, fue el mecanismo, ¿no? Porque, como bien acabamos de reiterar, se esclavizó al obrero en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente se hizo cargo de una acción, ¿no? Y esto también provocó la desocupación, ¿no? La explotación humana de la clase obrera en las más variadas formas, salarios ínfimos, excesivas horas de trabajo, condiciones poco laborales,
¿no? Etcétera. Ahora, el Estado, ¿no? El Estado, de alguna u otra manera, propició el estado de completo abandono en que se hallaban los trabajadores o proletarios, sin un presente y sin ningún mañana asegurados. Otra característica fue la extrema insensibilidad, ¿no? La extrema insensibilidad de los capitalistas o los patronos, quienes buscaron llevar solamente, que llegaron a actuar o llevaron por una insaciable sed de exagerado lucro, sin importarle a los trabajadores, ¿no? Según los socialistas, la causa de la miseria es que la riqueza está más repartida entre los hombres. Unos tienen demasiados, otros no tienen bastante, otros más, ni lo necesario para subsistir. La sociedad está mal organizada. El Estado debía rehacerla a fin de disminuir la desigualdad. En consecuencia, se necesita una revolución social, ¿no? Bien, ¿y cuáles son las clases del socialismo? ¿No? El socialismo evolucionó a través de dos etapas: el socialismo utópico y el socialismo científico, ¿no? ¿Qué es el socialismo utópico? ¿No? Por socialismo utópico se entiende una serie de doctrinas filosóficas, económicas y políticas que surgieron a principios del siglo XIX, antes de la aparición del marxismo y del anarquismo, ¿no? ¿Y quiénes son los socialistas utópicos? ¿No? Los socialistas utópicos no son ciertas diferencias entre sus pensamientos, ¿no? Elaboraron doctrinas económicas, políticas, cuyas cargas generales se pueden resumir en lo siguiente, ¿no? Critican a la filosofía individualista y consideran de que el hombre es un producto social, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque los socialistas utópicos fueron aquellas personas que creyeron que la reforma de la sociedad, ¿no? Podía lograrse sin recurrir a la violencia ni a la lucha de clases, sino por medios pacíficos, por convicción y conciencia de las partes interesadas, en este caso el capital, el trabajo, el patrono y el obrero, ¿no? Y conocedores de esa realidad, atacaron duramente al capitalismo, a cuyo sistema atribuyeron los grandes males que aquejaban a la sociedad contemporánea por la clase proletaria, y por ello se mostraron partidarios de la abolición, ¿no? De la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Entonces, esto fue fundamental, ¿no? Los socialistas utópicos elaboraron doctrinas políticas, económicas, y dentro de ello se criticó la filosofía individualista, que consideraban que el hombre es un producto social, ¿no? Reprueban el sistema capitalista, ¿no? Y a la industrialización. El hombre reprueba al sistema capitalista y a la industrialización del siglo XIX, ¿no? Estiman que el trabajo debe ser la medida del valor del producto, ¿no? Proponen como alternativa al capitalismo el trabajo cooperativo. Sostienen la necesidad de reorganizar la sociedad sobre la base de la ciencia, la agricultura y la industria, ¿no? Y se plantean como objetivo principal alcanzar una sociedad sin clases. Y dentro de los principales socialistas utópicos destacan Robert Owen, ¿no? Los franceses Enrique Simon, Carlos Fourier, Luis Blanche y Pedro Proudhon, ¿no? Bien, luego vemos el socialismo científico. ¿Qué era el socialismo científico? ¿No? El socialismo científico, consagrado como el verdadero socialismo, aspira a la transformación radical de la sociedad, ¿no? Basado no en explicaciones románticas y quiméricas,
sino fundamentalmente en las leyes precisas que rigen el desarrollo histórico de la humanidad, ¿no? Es decir, que a lo largo del predominio del capitalismo en la vida de los pueblos, se afirma, le sucederá necesaria inevitablemente la hegemonía de la clase trabajadora, de la clase obrera, de la clase proletaria, ¿no? Y esto tuvo como un partícipe principante a don Carlos Marx, ¿no? Carlos Marx, ¿quién fue? Fue un profesor alemán de origen judío y es el creador del socialismo científico, ¿no? Y Marx, casualmente, en 1848 ya hablaba, ¿no?, sobre la base, no sobre la base de la generosidad individual y de la caridad, sino partiendo de cierta ley interna del desarrollo histórico, según lo cual corresponde al proletariado el papel protagónico, o sea, ser el actor principal en la próxima etapa de la historia occidental, ¿no?, tras el periodo burgués capitalista, ¿no? Y Marx, en El Capital, que es la llamada obra o la llamada Biblia del socialismo, llegó a las siguientes conclusiones, ¿no? Las riquezas son únicamente el producto del trabajo. El valor de los objetos depende del trabajo que había sido necesario para producirlos, ¿no? En consecuencia, el capital no tiene ningún valor y el trabajo muerto que no puede adquirir nueva vida más que chupando como el vampiro, decía Carlos Marx, ¿no? Esas palabras, miren, el capital no tiene por sí ningún valor y es trabajo muerto que no puede adquirir nueva vida más que chupando como el vampiro. Estas fueron las expresiones de Carlos Marx, ¿no? Muy fuertes, sin duda alguna, ¿no? Y además decía que no hay valor sino gracias al trabajo del obrero. Y por lo tanto, siendo este el único que produce valor a él y no al capitalista, deben corresponderle los beneficios. Por tanto, los obreros, según Marx, en vez de recibir salario, deben repartirse entre sí los beneficios de la industria. El trabajo, decía, es una mercancía sujeto al comercio y a la explotación de los empresarios. Y las riquezas tienen como único origen, ¿no?, dentro de la sociedad capitalista en la plusvalía, o sea, el dinero que resulta de no pagar debidamente al obrero. La acumulación de las plusvalías originan la riqueza privada. O sea, todo lo que no se le paga al obrero correctamente va a mano de los capitalistas. Y esto, pues, lo rechazaba Marx, ¿no? Entonces, el gobierno, decía Marx, debe estar en manos del proletariado, ¿no? Y en el manifiesto comunista, Marx concluía dando la consigna al proletariado mundial: obreros del mundo, unidos. Y en adelante esa fue la guerra del marxismo, es decir, del socialismo. Por último, jóvenes, hablamos del gobierno de Stalin. ¿No? El gobierno de Stalin, conocido como Josip Vissarionovich, de su Saakashvili, conocido más comúnmente como Stalin, fue el segundo gobernante de la Unión Soviética y habría nacido en Georgia, y a los 15 años entró en contacto con las ideas revolucionarias, ¿no?, ingresando al Partido Obrero Socialista Ruso en 1898, ¿no? Stalin fue parte importante dentro de la Revolución de octubre de 1917 y formó parte del gabinete del primer gobierno soviético encabezado por Lenin. O sea, fue un hombre muy preparado, ¿no? Tuvo 5 años como secretario general del Comité Central y fue tomando poco a poco el control del Estado, ¿no? Inició una medida de control drástica que comenzaron en 1928 con el abandono para los planes para la industria y la agricultura, y reprimió brutalmente a quienes se oponían, ¿no? Esta tuvo grandes repercusiones cuando negoció con Hitler, ¿no?, y firmó acuerdos con Inglaterra y Estados Unidos. Bien, jóvenes, esto fue todo por hoy y nos estamos viendo en la próxima clase.